Hay momentos en el fútbol que parecen sacados de una película. Partidos que trascienden el deporte, hazañas que desafían toda lógica y que quedan grabadas para siempre en la memoria colectiva. Esta es una de esas historias. 2012 fue el año en el que un equipo desahuciado desafió a la historia. El Chelsea, un club que había tocado la puerta de la gloria tantas veces, se encontraba al borde del abismo. Las críticas eran implacables. Los favoritos eran otros. Y el destino parecía haberles dado la espalda. Pero el fútbol no entiende de guiones escritos. Este Chelsea no era un equipo más. Era un grupo de guerreros. De soñadores. De hombres dispuestos a dejarlo todo, a luchar hasta el último segundo, a caer 1000 veces y levantarse 1001. Esta es la historia del Chelsea campeón de la UEFA Champions League 2012. Una epopeya de fe, coraje y resistencia. Un viaje lleno de obstáculos, drama y momentos inolvidables. Un relato que, hasta el último segundo, parecía imposible. Porque cuando todo está perdido, cuando el mundo te da la espalda, es ahí donde nacen los verdaderos héroes. Cada sueño tiene un comienzo, y el del Chelsea en 2012 inició en la fase de grupos. El sorteo colocó a los Blues junto al Valencia, el Bayer Leverkusen y el Genk. Sobre el papel, el Chelsea partía como favorito. Pero el fútbol no siempre respeta los pronósticos. El primer capítulo se escribió en casa. Stamford Bridge fue testigo de una victoria sólida, 2-0 ante el Bayer Leverkusen, con goles de David Luiz y Juan Mata. Era el inicio que todos esperaban, pero las verdaderas pruebas estaban por llegar. En Mestalla, ante el Valencia, el Chelsea mostró carácter. Fue un partido tenso, lleno de oportunidades. Lampard adelantó a los Blues, pero un penalti en los minutos finales permitió al Valencia empatar. Un 1-1 que dejó un sabor agridulce, pero también encendió la llama de la lucha. Contra el Genk, los Blues mostraron su mejor versión ofensiva. Una goleada por 5-0 en casa que parecía dar señales de que este equipo tenía hambre de gloria. Sin embargo, en la vuelta, un empate inesperado dejó dudas sobre su consistencia. Todo se definió en el último partido. Stamford Bridge volvió a ser el escenario, y esta vez no había margen de error. Una victoria era obligatoria. Fue entonces cuando apareció Didier Drogba, con un gol temprano que encendió la esperanza. Más tarde, Ramírez amplió la ventaja, y Drogba cerró la noche con un doblete. Un contundente 3-0 que aseguró el primer lugar del grupo. El Chelsea terminaba la fase de grupos como líder, pero los fantasmas del pasado seguían presentes. Había cumplido el primer objetivo, pero la verdadera batalla aún no había comenzado. Este no era un equipo perfecto, pero sí uno que entendía lo que estaba en juego. El sueño apenas comenzaba. El destino no suele ser misericordioso con los que sueñan en grande. En los octavos de final, el Chelsea se enfrentaría al Nápoles, un equipo que en ese momento era sinónimo de talento y dinamismo. En sus filas brillaban estrellas como Edinson Cavani, Hansik y Ezequiel Lavezzi. Y los Blues, tambaleantes tras una fase de grupos con altibajos, se enfrentaban a un desafío que parecía inalcanzable. El primer capítulo de esta batalla fue un desastre. En el San Paolo, el Chelsea se vio superado en todos los aspectos. Un equipo desgastado, descoordinado y frágil fue presa fácil para el ataque napolitano. Lavezzi marcó 2 goles, y Cavani añadió otro. El marcador final fue 3-1 a favor del Nápoles. Solo un gol de Juan Mata mantuvo vivas las esperanzas, pero el panorama era sombrío. La derrota no solo dejó al Chelsea al borde de la eliminación, sino que también marcó el fin de una era. André Villas-Boas, el entrenador que había llegado con promesas de gloria, fue destituido tras el desastre. En su lugar, un hombre de la casa, Roberto Di Matteo, asumió el mando. Era un momento de caos, pero también de redefinición. La noche del 14 de marzo de 2012, Stamford Bridge se convirtió en una fortaleza. El Chelsea no solo jugaba por la clasificación, jugaba por su orgullo, por su historia y por mantener vivo ese sueño que parecía desvanecerse.
Desde el pitido inicial, los Blues mostraron una intensidad que no se había visto en toda la temporada. Didier Drogba abrió el marcador con un cabezazo digno de una leyenda. Poco después, el capitán John Terry, símbolo de resistencia, marcó el segundo. Stamford Bridge rugía, pero el Nápoles respondió. Gokhan le anotó un gol que devolvió a los italianos la ventaja en el marcador global. Sin embargo, el Chelsea no se rendiría. Frank Lampard, el hombre de hielo, asumió la responsabilidad desde los 11 pasos. Con un disparo implacable, empató el global y envió el partido a la prórroga. Era un todo o nada, y en esos momentos, solo los verdaderos campeones se alzan. Y fue entonces cuando llegó el héroe inesperado. Branislav Ivanovic, con un remate furioso, marcó el gol que selló la victoria. El Chelsea había logrado lo impensable, 4-1 en la noche, 5-4 en el global. Stamford Bridge explotó de alegría, y con ello, nació un equipo renovado. La noche del resurgir del Chelsea no solo fue una victoria, fue una declaración de principios. Este equipo no era perfecto, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final. Contra todo pronóstico, los Blues avanzaban a los cuartos de final, y el sueño seguía vivo. Los cuartos de final enfrentaron al Chelsea con el Benfica, un equipo que llegaba lleno de confianza tras una gran fase de grupos y un fútbol vistoso en octavos. Pero Stamford Bridge estaba comenzando a convertirse en un lugar sagrado, donde las dudas se disipaban y los sueños comenzaban a tomar forma. En el Estadio da Luz, el Chelsea mostró por primera vez esa madurez táctica que lo llevaría a la gloria. Fue una batalla cerrada, intensa, donde los ingleses apostaron por defender como un muro y atacar con precisión quirúrgica. El único gol del partido llegó en una jugada magistral. Fernando Torres, renacido bajo el mando de Di Matteo, desbordó por la banda derecha y sirvió un pase perfecto para Salomón Kalou, quien silenció al estadio con un remate letal. Era un 1-0 que pesaba más de lo que el marcador indicaba. El rugido de los leones comenzaba a escucharse, y el Chelsea partía de regreso a Londres con una ventaja que parecía suficiente. Pero el Benfica, herido en su orgullo, prometió dar pelea en Stamford Bridge. La vuelta fue una guerra. Stamford Bridge vibraba con cada acción, y aunque el Chelsea tenía la ventaja, el Benfica luchó como un verdadero gigante. El gol inicial de Frank Lampard desde el punto penal parecía sentenciar la eliminatoria, pero los portugueses no se rindieron. Javi García marcó un gol que silenció momentáneamente a Stamford Bridge. El empate en la noche puso al Benfica a un solo gol de la clasificación. La tensión era insoportable. Cada ataque de los portugueses era un suspiro contenido, cada despeje del Chelsea, un alivio momentáneo. Y entonces, cuando los minutos se agotaban, llegó el rugido final. Raúl Meireles, en un contragolpe magistral, sacó un disparo imparable que destrozó las redes del Benfica. Stamford Bridge estalló en júbilo, y el Chelsea aseguraba su lugar entre los 4 mejores de Europa. Habían pasado el desafío con valentía, con garra y con el corazón de leones. El Chelsea avanzaba a las semifinales, pero aún no había tiempo para descansar. Los verdaderos gigantes del torneo los esperaban en el horizonte. Sin embargo, una cosa era clara, este equipo estaba listo para cualquier batalla. En las semifinales, el destino no tuvo piedad. El Chelsea se enfrentaría al Barcelona, el equipo que en ese entonces era más que un club, era una máquina casi invencible. Con Lionel Messi en su mejor forma, junto a Xavi, Iniesta y un estilo de juego que había redefinido el fútbol, los catalanes eran considerados los favoritos indiscutibles. Pero los gigantes también caen, y esa sería la misión del Chelsea. El 18 de abril de 2012, Stamford Bridge se convirtió en un escenario de resistencia épica. Desde el inicio, el Barcelona tomó el control, moviendo el balón con esa precisión casi hipnótica que había destruido a tantos rivales. Pero el Chelsea tenía un plan: defender como si sus vidas dependieran de ello y esperar su oportunidad. El Barcelona atacó sin piedad. Peter Cech se convirtió en una muralla, frustrando una y otra vez a los hombres de Pep Guardiola. Stamford Bridge se llenaba de nervios, pero también de esperanza. Y entonces, cuando parecía que el Chelsea solo sobrevivía, llegó el golpe inesperado. Didier Drogba,
el eterno héroe, apareció en el momento justo. En un contragolpe perfecto, el marfileño empujó el balón a las redes. Stamford Bridge explotó en júbilo. Contra todo pronóstico, el Chelsea venció al campeón defensor 1-0 en la ida. Pero aún quedaba lo más difícil, sobrevivir en el Camp Nou. En el Camp Nou, el Barcelona prometió acabar con la resistencia del Chelsea. Con un gol temprano de Sergio Busquets y una expulsión polémica de John Terry, parecía que los Blues finalmente sucumbirían. Para empeorar las cosas, Andrés Iniesta marcó el segundo gol, y el marcador global ya estaba en favor del Barcelona. El sueño parecía desmoronarse. Pero los verdaderos héroes surgen en la adversidad. Justo antes del descanso, Ramírez, con una elegancia inesperada, anotó un gol que parecía imposible, una vaselina sublime que devolvió al Chelsea al partido. Con ese gol, los Blues recuperaban la ventaja por los goles de visitante. Era un golpe al corazón del gigante. El segundo tiempo fue un asedio. El Barcelona atacó con toda su artillería, pero el Chelsea defendió con alma, vida y corazón. Lionel Messi, la estrella imparable, tuvo la oportunidad de sentenciar con un penalti, pero el travesaño se convirtió en el mejor aliado del Chelsea. Stamford Bridge, desde la distancia, rugía con cada despeje, con cada atajada de Sech. Y entonces, en los últimos minutos, llegó el momento que nadie olvidaría. Fernando Torres, el hombre que había sido criticado durante toda la temporada, corrió libre hacia el arco. Frente a Víctor Valdés, el español mantuvo la calma, lo dribló y empujó el balón a la red. El Camp Nou enmudeció. El Chelsea lo había logrado. El gigante había caído. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, el Chelsea eliminó al Barcelona. No fue solo una victoria, fue una hazaña, un acto de heroísmo futbolístico que quedaría grabado para siempre en la historia de la Champions League. Ahora, solo un paso separaba a los Blues de la gloria eterna. ...19 de mayo de 2012... La ciudad de Múnich estaba lista para una noche de gloria, pero no para el Chelsea. La final de la Champions League se jugaba en casa del Bayern, frente a su propia gente, en un escenario diseñado para que los bávaros conquistaran Europa. Era David contra Goliat, y todo parecía en contra de los Blues. El Chelsea llegaba diezmado. Sin John Terry, sin Branislav Ivanovic, sin Ramírez ni Raúl Meireles. Un equipo con bajas clave, enfrentando a un Bayern poderoso, liderado por estrellas como Frank Ribéry, Arjen Robben y Thomas Müller. Pero este Chelsea no se definía por su debilidad, sino por su espíritu indomable. Desde el primer minuto, el Bayern asumió el papel de depredador. Los alemanes atacaron sin descanso, mientras el Chelsea aguantaba con una defensa férrea y el liderazgo de un inmenso Peter Cech. Cada despeje, cada atajada, era un acto de supervivencia. El Allianz Arena se desesperaba. El Bayern era un huracán, pero el Chelsea resistía como un muro inquebrantable. Parecía que el destino estaba jugando con los bávaros, dejándolos atacar sin recompensa. Y entonces, en el minuto 83, llegó el golpe que parecía sentenciar la historia. Thomas Müller, con un cabezazo perfecto, rompió la resistencia. El Bayern lo celebraba como si el trofeo ya estuviera en sus manos. A solo 7 minutos del final, parecía que la noche estaba destinada a ser suya. Pero el Chelsea tenía algo que ellos no, Didier Drogba. Minuto 88. Un córner a favor del Chelsea. Juan Mata se preparó para lanzar, mientras Drogba, el hombre para los momentos más grandes, se posicionaba en el área. Y entonces, ocurrió la magia. Didier Drogba voló como un titán, y con un cabezazo poderoso, marcó el empate. El Allianz Arena quedó en silencio, mientras los aficionados del Chelsea estallaban en un éxtasis de emoción. Contra todo pronóstico, los Blues estaban vivos. La prórroga trajo más drama. Un penalti cometido por Drogba sobre Ribéry parecía ser el golpe final. Arjen Robben, el especialista, tomó el balón. El Chelsea estaba al borde del abismo. Pero Peter Cech, el guardián del Chelsea, tenía otros planes. Con una atajada monumental, detuvo el disparo y mantuvo vivos los sueños de su equipo. Era la señal de que esta noche, el destino tenía una historia diferente que contar.
La final se definió en los penaltis. El Bayern, jugando en casa, tenía la ventaja psicológica. Pero el Chelsea había demostrado que no se rendía, sin importar lo imposible que pareciera el desafío. Con el marcador empatado, llegó el momento decisivo. Didier Drogba, el hombre del destino, caminó hacia el punto de penalti. En ese instante, el mundo entero contuvo la respiración. Didier Drogba, con una frialdad legendaria, marcó el penalti que definió la historia. El Chelsea se coronaba campeón de Europa por primera vez en su historia. Era la noche más heroica, una victoria construida con sangre, sudor y un espíritu indomable. Aquella noche en Múnich, el Chelsea escribió la página más gloriosa de su historia. Contra todo pronóstico, contra toda lógica, los Leones de Londres conquistaron Europa. Y el mundo nunca olvidará la noche más heroica del fútbol. El Chelsea de 2012 nos dejó una lección que trasciende el fútbol: no importa cuán imposibles parezcan las circunstancias, con determinación, trabajo en equipo y un corazón inquebrantable, los sueños se pueden alcanzar. Aquella noche en Múnich no solo se escribió una página en la historia del deporte, sino también en los corazones de millones de aficionados que creen en el poder de nunca rendirse. Y esto es lo que nos mueve en la magia de los 11, revivir las hazañas, las leyendas y los momentos inolvidables que hacen del fútbol mucho más que un deporte. Si disfrutaste este viaje épico con nosotros, te invitamos a suscribirte y ser parte de esta comunidad apasionada por las historias que nunca mueren. Suscríbete ahora, activa la campanita y acompáñanos en las próximas historias que harán que vuelvas a creer en la magia del fútbol. Porque aquí, cada gol, cada pase y cada victoria se convierten en leyenda. Nos vemos en la próxima hazaña.